Bueno, estábamos leyendo el último de los anexos que estaba en la puerta 50, estábamos en la página 95, acá volví un poquito para atrás a la página 94. Se estaba hablando de Caín y Abel, de lo que eran, todo el texto de lo que es este capítulo hablaba de las dos fuerzas que están en ese cuerpo, de lo que es el Eser Hará y el Eser Hatov, o sea, la mala inclinación y la buena inclinación, y como referenciadas respecto a los dos hermanos de Caín y Abel. En particular, ya habíamos leído bastante, estábamos en este párrafo que dice así. Dice, de lo que se ha dicho, no lo sé. ¿Soy yo acaso cuidador de mi hermano? Pero, ay de mí, de aquellos hacia los tontos opacos que no reflejan luz desde el corazón, y el interés, ojos, hacia donde miran. Aquellos que no están mirando a, pero en heno, en paja ellos se alimentan como animales de él, de este heno, como en desnudez como resultado. Bueno, hay una referencia acá a Bereshit 4.9, cuando el creador, el Señor, le pregunta a Caín, ¿dónde estaba Abel? ¿Dónde está? Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le dijo, no lo sé. ¿Soy yo acaso cuidador de mi hermano? Bueno, después acá hay algunas palabras que estaban en arameo y puse cómo fui traduciendo el texto. Y bueno, toda la referencia respecto a Caín en esa intención respecto a recibir para sí mismo y de quejarse de las situaciones, de que no le reconocían las cosas que hacía, cosas que estaba en esa actitud como siempre mirando hacia esa crítica, por decirlo de alguna manera, bueno, que no miraba desde la pureza de su corazón, no estaba agradeciendo, ni estaba haciendo las cosas con esa intención correcta en su vida, y en lugar de intentar hacer cualquier cosa cualquier circunstancia que se le presentara de forma de conectarse con lo que el creador deseaba de él en ese momento, o sea, de realizar man allí, y bueno, y ahí hubiera recibido esa visión correcta por la pureza de ese trabajo en su corrección personal, él se alimentaba de paja, se alimentaba de lo que es ese deseo de recibir, como si fuera hacia la comparación con el animal, y entonces estaba en esa situación, como decía acá al final, como en desnudez o como sin la protección por ese resultado, sino que iba cayendo como cada vez más profundo en ese deseo de recibir. Acá respecto a la palabra desnudez está puesta como, también estaba en arameo, entonces lo que hice fue cambiar la finalización de la palabra para llegar al resultado. Ellos se sienten entonces desnudos, al igual que Adán luego de haber pecado. Recordemos que también esa palabra aparecía cuando pecó Adán y cae desde Atzilut hacia más abajo, y bueno, acá también habla de algo parecido en cuanto a que Caín había matado a su hermano, y bueno, estaba cayendo aún más dentro de esos mundos del deseo de recibir. Ellos han perdido la conexión, la protección del Creador, debido a su tonto acto, debido a su falta de atención, y se sienten entonces totalmente a la deriva. Desde los sabios, desde el conocimiento en el trigo, también la palabra grano tiene esa acepción, en ese trigo o ese grano que está en la Torá, que esto es 22 letras, como una cuenta, habla como un contador o como una cuenta. De nuevo hay palabras que están en arameo acá, están traducidas, entonces acá puse un poco cómo venían las traducciones. Trigo, que es la semilla desde donde se fabrica el pan, o sea, desde donde es que nos alimentamos, es ese pan que es lo que sirve para nutrir a nuestro cuerpo. Si nos alimentamos con un alimento que sea para dirigirnos hacia lo divino, si nos alimentamos para
desde qué cosas, por ejemplo, si lo alimentamos desde el deseo de recibir para nutrir, y entonces vamos a ir hacia otros dioses. El texto nos muestra entonces la palabra trigo, desde donde fabricamos ese pan. Miramos un poco la gematría de la palabra trigo como para sacar un poco más de información, un poco más de datos de lo que tiene que ver con esa palabra. Y observamos el valor numérico en la palabra trigo, y aparte observamos que la palabra trigo está expresada como una sigla. La expresa no, acá pone cuenta, ¿no? Pero en realidad el trigo, cuando lo menciona la primera vez, lo pone acá, lo pone en el trigo, pero es una het, una tet y una hei, ¿no? Entonces, la palabra trigo en sí misma vale 22. Y al final del párrafo la muestra de nuevo, por separado, y con las comillas al medio como para que prestemos atención a lo que está hablando ahí. Y antes dice que son 22 letras. O sea que en ese trigo, ese alimento está implícito en lo que son las 22 letras, que ya sabemos que son toda la estructura de vasijas o de lugares de recepción de los santos que tenemos en nuestra estructura. Entonces hace una doble referencia. Primero menciona el trigo en el párrafo y después habla de las 22 letras y dice, como que presten atención, que las 22 letras están acá, exactamente en esta palabra. Porque la pone con las comillas y cuando pone las comillas es como una referencia al número. Entonces, bueno, haciendo la cuenta, es 8 más 9 más 5, que son 22. Y bueno, esas 22 letras es ese trigo o esa semilla con la que se fabrica todo. Es las semillas con las que se fabrica toda la creación, son los kelim de todo lo que existe. Y ya sabemos desde el Zohar, en el estudio de las letras, que ya lo hemos visto, todas las posibilidades que hay en cada una de ellas para poder desde cada uno de esos sitios, con nuestro libre albedrío que nos fue dado, poder realizar man en cada lugar para ir corrigiendo todo ese cuerpo, todas esas carencias. Y bueno, siempre tenemos la opción, ¿no? Hacemos el man o vamos hacia el ego y entonces vamos a estar generando clipot y bueno, vamos a estar como alargando nuestro proceso de corrección. Toda nuestra realidad es construida solo desde donde nos alimentamos. Y acá está hablando de ese trigo como una referencia a las letras que hablan de toda esa estructura desde donde es como la materia prima con la que está todo creado. Habla acá entonces, ¿qué escogemos para hacerlo? ¿Cuál es el trigo que usamos? ¿Cuál es la intención que usamos en esos lugares? Dice, estas inyecciones, estímulos, construyen desde la Torá, y nosotros comeremos trigo desde la Torá, desde adentro, antes. Son entonces esos estímulos, esas inyecciones, esa intención que tiene que estar focalizada en la Torá. El alimento de la Torá es interno, está en la esencia misma de lo que está escrito allí. No es algo literal, sino que está detrás de esas palabras. Es necesario ir incorporando entonces en nuestra vida diaria su enseñanza para lograr esa afinidad con él y entonces alimentarnos realmente desde allí, por el logro de igualdad de cualidades con su intención. Es previo, o sea, está escrito desde antes, es como un material que fue entregado a Moshe mucho antes de todo esto que estamos viviendo ahora, y está todo incluido en eso que ahí está escrito, como para que cualquiera de nosotros pueda ir hacia esa información, y está hecho aparte desde siempre, ¿no? Porque en realidad estos Kelim están en el origen de lo que es la creación de todo lo que existe, o sea, ya estaba implícito que toda la creación estaba hecha de esta manera, y eso fue un poco lo que vimos en el camino de las letras, de cómo fue formado todo ese son, que es la estructura de todas las cosas, de todos nosotros y de todo el resto de la creación. Solo hay que ir a lo interno, hay que acoplarlo a nuestro propio proceso, para que exista coherencia, porque solo en la coherencia va a haber una iluminación correcta en esos sitios, una iluminación a un ritmo adecuado, y en esa coherencia entre los contenidos, si eso se acopla a lo que el creador estuvo previendo cuando lo hizo, por decirlo de alguna manera, eso va a funcionar correctamente y todo va a estar como yendo por el camino correcto. Dice, más atado
despegado para ti, secretos. Ellos están ocultos en ese momento, llamado, en ese tiempo que es llamado el asesinato, la muerte de Caín hacia Abel. Habla acá de unos secretos que están implícitos en ese momento de la muerte, de cuando mata a Caín a Abel. La primera parte es solo la traducción, porque hay muchas palabras en este texto que están en arameo y puse las traducciones. Dice, en esta elección, cuando en el caso de lo que hace Caín, que él elige ir hacia el deseo de recibir y estar focalizándose en esa intención, y bueno, entonces termina como con ese resultado de matar a su hermano. En caso de elegir por el deseo de recibir, sacrificando entonces y matando el deseo de dar, porque estamos en realidad haciendo una elección equivocada sobre nuestra propia estructura, estamos yendo hacia algo que nos estamos destruyendo nosotros mismos, estamos eligiendo otros dioses, que es un poco lo que está contando esta historia, o lo que está atrás de esta historia de Caín y Abel. También muestra que está oculto y muestra que es en ese momento y en ese tiempo, y cuando menciona la palabra que todo se da al mismo tiempo, por decirlo así, es que no pueden ambas cosas estar a la vez, o sea, es una decisión que implica de que ese sitio lo puede ocupar uno y no lo va a ocupar el otro, o sea, el espacio que tienen, o el deseo de dar, o el deseo de la conexión con Hashem, o el deseo de recibir, va a ser el mismo. Luego, en la historia de la Torá, va a ocurrir algo similar con Jacob y Esaú, también hay toda esa referencia hacia una intención y hacia la otra, y hacia las peleas que surgen y que ambos no pueden estar en el mismo sitio, y solo cuando las intenciones de los dos estuvieron como de acuerdo, cuando se puso de acuerdo el deseo de dar con el deseo de recibir, que es lo que decimos que tiene que ocurrir en la letra Sadi, en esa lucha con uno mismo, pero para que ambas cosas convivan, y las dos miren hacia el Creador al mismo tiempo, bueno, en ese sitio, cuando ambos se reconcilian, en el caso de Jacob y de Esaú, ambos ceden parte de sus pretensiones, se construye esa línea media, que es entre la severidad y la misericordia, y en ese sitio, en ese sitio de la reconciliación es donde ese templo hacia nuestro Creador va a ser construido. Es decir, cuando esa intención de ambos y se llega a ese medio y es común y se dirige hacia el Creador. Dice, Él ascendió a la tierra de Israel desde Adonai, desde Adonai, que se lee Adonai. Dice, y nosotros permaneceremos en la ley de las almas. No sé por qué me quedó un uno acá. La ley de las almas, porque hay una alef acá. Dice, en la ley de las almas. Dice, Él es un ascenso superior, vertical, hacia la madre. Y después hay una yud, que es un número 10, o sea, primero pone como que en esa ley de las almas, él es un ascenso superior, vertical hacia la madre. Y después menciona, Abayá, o sea, el nombre de 4 letras, es desde yud en Abba, en el Padre. O sea, menciona por un lado la Aleph como un ascenso hacia la madre, porque la Aleph, ¿se acuerdan que tanto la Aleph como la yud son referencias a Keter? Pero está hablando que la Aleph, en el primero, es un ascenso hacia la madre y el otro es un ascenso hacia el padre, desde la Aleph. Dice, este ser que ha trabajado desde ese sitio, o sea, que está en esa disyuntiva, pero que trabaja correctamente desde su tierra, desde la tierra de Israel, él trabaja desde Adonai y se asciende desde allí, trabaja desde su mayor todo placer, desde el nombre Malhut, hasta la tierra de Israel, asciende hasta la tierra de Israel, llega a corregirse, pone sus pies sobre el Parsá, se para en forma completa sobre sí mismo, llega a cumplir ese proceso y entonces llega a la tierra prometida, que es la tierra de Israel, cuando logra poner los pies sobre el Parsá, cuando llega a lo que es el lugar
corregido ya al lugar siguiente. Este proceso de corrección es consecuencia de nuestra elección. Esa ley es estricta, si uno la cumple sobre sí mismo, va a estar posicionándose a sí mismo en ese lugar, y si no, no lo va a hacer. Todo es cuestión de intentar ir en función de ese objetivo. Respecto a esta ley de las almas, enumera dos características y lo hace en dos niveles. Entonces, recordemos también una sigla que tiene esos dos niveles también, que es Eretz Israel. La sigla que tiene una letra Aleph al principio, referenciando la palabra Eretz, y una letra Yud como segundo nivel, como segunda opción, referenciando la palabra Israel. O sea, Eretz Israel es desde la tierra llegaremos a Israel, o la tierra de Israel, ¿no? Israel es la cabeza y Eretz es la tierra o es Malhut. La Aleph está respecto a lo terrenal, Eretz, que es el primer lugar a trabajar, que es en Malhut, donde está el inicio de nuestra tarea. Y pone entonces ese primer lugar a trabajar en Aleph, y aparte menciona que en ese primer paso el ascenso de Malhut desde esa tierra es hasta la madre. Mientras que en el paso 2 pone la Yud, que es ya el nivel superior, nos vamos a conectar a lo que es el nombre santo mismo, correspondiente siempre a ese parsuf completo, pero en lo que es el nombre santo dentro de la tierra de Israel, ¿no? El primer paso consiste en el ascenso por medio del trabajo de nosotros mismos. En esa escalera recorremos paso a paso nuestro propio proceso hasta el Creador. Estamos realizando entonces el paso, ese primer momento, desde la tierra, desde la Aleph, o hasta el Keter en el cuerpo, por decirlo así, hasta la letra más alta en el cuerpo. Desde Yud llegamos a la madre, que es la representante del Creador en el cuerpo. Ya vimos en el camino de las letras que la Bet crea todo con su misericordia, pero por encima estaba la Aleph, que era Keter, que era la luz divina que estaba ahí como brindando todo el potencial para que eso sucediera. Y luego tenemos a la Yud, que la Yud estaba en realidad en el cuerpo, estaba más bajo, pero estaba como escondida y era media inalcanzable, y en realidad está gobernando todo desde arriba, desde lo que es el nombre santo. Y cuando se completa todo el proceso, se llega a esa Yud de lo que es Havayá, del nombre de 4 letras, que es la luz ya misma del Padre, que está en Rosh, y hemos llegado entonces a la fuente, de donde llega la luz de la corrección misma, de la liberación, por haber completado entonces esos 10 lugares, esos 10 sefirot, y llegamos entonces a la característica de Israel. Si vamos a la sigla, mirando la sigla Eretz Israel, tenemos la Aleph primero, en el trabajo para llegar a la Aleph, y luego el trabajo para llegar mismo hasta Israel, y en los dos tenemos comentarios, por decirlo así, o ya sabemos un poco más de las letras como para ahondar un poco en esa sigla. Dice, desde su ascenso hacia lo que ha demandado, a lo que ha perseguido, reclamado en la severidad, sobre la construcción, desde este vapor, respiración, aliento. Y entonces a causa de esto se ha dicho, o dijo el santo, bendito sea él. Le pregunta, y era la pregunta que estábamos viendo hoy al principio de lo que empezamos a conversar, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y esa palabra Abel, ¿no?, que es este vapor que estamos mencionando, o este aliento, o esta respiración, ¿no? O sea, ¿dónde quedó eso? Dice, la construcción desde ese lugar, desde ese aliento, desde ese vapor. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de lo que eran las formas de mención de la palabra, habían 3 niveles? Estaba la voz, estaba la palabra, y también estaba este aliento, esta forma de transmisión, por decirlo de alguna manera, que coincidía con el nombre de Abel, esa respiración, ese aliento con el cual también se transmite la palabra. Comentarios, bueno, primero hay unas palabritas en arameo y dice, Caín se queja ante el Creador, le reclama, habla de que en esa ascensión estaba demandando, estaba reclamando en la severidad, en esa queja sobre la construcción, desde esa forma de transmisión, pero
siempre guiado desde su deseo de recibir. O sea, Caín estaba dominado por ese Yetzer Hará, por esa intención sobre sí mismo, demanda algo que piensa que le corresponde, y él solo se está guiando por ese deseo de recibir. O sea, él no estaba teniendo en ese momento afinidad de cualidades con nuestro Creador. Caín no puede escapar hacia el dominio de su ego sobre su persona, y desde ahí es que está demandando, y está respirando desde allí. Es como que él se alimenta o se conecta con esa intención. Está como, habla del vapor, o nosotros vimos en lo que es la puerta de Ruach HaKodesh, las tres formas que estaban mencionadas respecto a la transmisión, y hablaba de la voz, kol, la palabra dabar, y el aliento o el vapor. Y acá está hablando de que es desde el vapor que se conecta, y justo el vapor coincide con ese Abel, ¿no? Que es a lo que mata él. Él mata esa conexión desde ese lugar. Él como que no, se está alimentando, pero hacia el otro lado, y entonces lo está matando en su conexión divina, por decirlo de alguna manera. Entonces Caín no puede escapar del dominio de su ego, él está como en ese círculo vicioso, desde ahí demanda, respira de ese vapor, de ese aliento, le reclama entonces lo que él considera que merece justo para él, y el santo, en su intento de ayuda, intenta que reconozca su pecado. O sea, él no está como, está tratando de mostrarle que se arrepienta, que haga teshuvá respecto a lo que él hizo, cosa que no hace, pero que el santo, con esa pregunta que le está haciendo, ¿dónde está Abel tu hermano?, está tratando de reconectarlo, por decirlo de alguna manera. El santo entonces, en su intento de ayuda, intenta que reconozca su pecado, se arrepienta, para que vuelva a reconectar con el Creador. Se le pregunta por Abel, ¿dónde está esa conexión? ¿Dónde está esa respiración? ¿De dónde está respirando? Le pregunta. O sea, evidentemente el Creador ya sabe lo que pasó, no es que le esté preguntando porque no sabía que hubiera ocurrido, sino que está tratando de darle, desde el conocimiento de lo que está haciendo, mostrándole que él está respirando en un lugar equivocado, que ese Abel tiene que ver con esa conexión, y él se está alimentando desde allí, y entonces está tratando de que haga teshuvá respecto a una reconexión nueva, por decirlo de alguna manera, intenta darle una oportunidad de corrección a Caín. En otras palabras, y el Creador le ha dicho a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y dijo Rabí Shimón, y es que el santo no habría conocido, bendito sea él, dónde estaba Abel, y le habría preguntado a Caín dónde está su hermano. O sea, Rabbi Shimon nos hace la misma pregunta, pero en forma de pregunta concreta, para que cada uno se ponga a pensar de que evidentemente el Creador sabía perfectamente lo que había ocurrido, y la pregunta tiene una intención diferente a lo que uno puede pensar. O sea, Rabbi Shimon hace esa pregunta en cierta parte del Zohar, se ve, no sé bien dónde está tomada la referencia, pero está explicada acá en este texto, que está mencionada por él. Y que no sabría que el bendito no tiene nada que ocultarle, incluso el pensamiento del corazón. Todo es cosa del mundo. ¿Quién dijo que no conocía al guardia, al cuidador vertical directo de mi hermano? Pero, ay de los necios de corazón, y sus ojos están sobre ellos, y no miran la hierba, ni comen de ellos como bestias, como animales. Los sabios que conocen el trigo de la Torá, que son 22 letras, como esa cuenta, y de nuevo está sumando las letras de la palabra trigo. Estos son los que tiran la paja heno de la Torá, los que no se alimentan de ella, los que la desperdician, y comer el trigo de la Torá desde dentro. O sea, de nuevo muestra la dualidad que existe en esta instancia de ese asesinato, de cómo uno de los seres está yendo hacia el lado equivocado, se alimenta de esa paja y no va hacia lo que estaba en la estructura misma de esas 22 letras que crean todo lo que existe. Y bueno, el comentario que está acá dice, los sabios de corazón, si él está en esa conexión santa,
va a estar intentando en esos lugares, en esos 22 lugares, siempre realizar ese man, o sea, van a intentar unir, sentir lo superior con lo inferior, hacer esa unión, siguen el camino de las 22 letras que conectan con Javayá, que van reconstruyendo ese tercer templo, que va a ser siempre a través de ese esfuerzo personal y que se va a realizar en Tiferet, en ese corazón. Comerán entonces a partir de la parte interna de la Torá, la parte oculta, la Kabbalah. Ellos tiran la paja, se alimentan solo de la esencia, mientras que si uno toma el camino opuesto, se va a alimentar de esa paja como animales y va a ir hacia el otro extremo. Siguiente párrafo. Dice, te mostraré más secretos ocultos en este verso. En el momento que Caín mató a Abel, elevando la tierra de Israel. De nuevo menciona la tierra de Israel y menciona la sigla que vimos hoy, la Aleph primero y la Yud después, dice. Elevando la tierra de Israel desde Adonai, desde la Aleph, que aparte a la Aleph es la primera letra de la palabra Adonai, del nombre del creador allí, en Malhut, en la tierra, en el reino. Dice, y permaneciendo en la ley de las almas, en la primera, en la ley de la Aleph. Es vertical, directo hacia arriba, es un trabajo directo hacia arriba en esa primera parte, en todo el cuerpo, desde esa Aleph y hacia dónde, hacia lo que es el creador en el cuerpo, hacia la madre superior, desde Malhut hasta Binah. Y después tenemos a la Yud, que en ese 10, en el siguiente paso, desde Javayá, desde Yud, en lo que es el Padre, y es la Yud ya del nombre santo, y es el siguiente paso cuando desde Javayá, desde Israel mismo, uno conecta siempre, está en un vínculo perfecto con lo que es el Padre. Siguiente paso. Dice, eso no está comentado porque en realidad es un resumen de lo que estábamos hablando, pero está como concreto en el párrafo ya resumido. Dice, que subió a demandar a su hijo, que es Abel. Y por eso el santo dijo, bendito sea él, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? Abel ya sabemos que es la representación del lado derecho, la representación que va a traer que trae la misericordia, que está en el Etzer Hatov. Entonces, le pregunta sobre esa cualidad, qué pasó con esa cualidad que estaba para equilibrar a la otra y que entre las dos tenían que complementarse y ponerse de acuerdo y trabajarse para llegar a esa línea media. Y bueno, y acá pasó de que una mató a la otra y quedó como estricto de un lado solo, como que ya no hay posibilidad de corrección porque quedó uno de los lados solo. La cualidad que cubre a Josmán el cuerpo, esa es la cualidad de Abel, esa misericordia. Gesed, que es el único medio por el cual uno puede conectarse al Creador, o uno tiene que ascender a través de Gesed y entonces va a llegar a la línea media desde arriba. La severidad está por debajo, sabemos que en realidad el nivel de Caín estaba por debajo, siempre desde la severidad tenemos que ir hacia Gesed, y entonces en Gesed, ya lo vimos también hoy en las letras y en el nombre Shin Dalet Yud, que en esa Gesed y en esa Dalet, el camino es a través de la humildad para conectar desde ese lugar, desde Tiferet, hasta Yud mismo, ¿no? Cómo conectamos el sitio en el que llegamos en el cuerpo, que es ese Parsá, ese Tiferet, hasta Yud. ¿Cómo hacemos esa conexión? Es por la humildad que está en Dalet, por hacer esa conexión permanente allí. Dijo Rabbi Shimon. Bueno, acá hay otro párrafo. Bueno, cambiamos de extracto porque hay varias referencias. Estamos en Tikulin HaSohar, ¿no? Estos extractos, acá estamos en página 98. Voy a ir hasta el comienzo para recordar dónde estábamos. Estamos en Tikulin HaSohar, en varios extractos de Tikulin HaSohar que refieren a Caín y Abel, porque en esas referencias a Caín y Abel estaba en lo que es las referencias al Etzer Hartog y al Etzer Harra, en lo que era esta página, esta parte del Zohar, ¿no? De la parte 50, en este capítulo 3, estaba titulado de esa manera porque estaba como dando pistas sobre lo que son ambas fuerzas, y dentro de esas pistas había referencias a Caín y Abel extraídas del Tikkun HaSohar y del Tikkun 69 específicamente, y desde ahí tomamos varios extractos, no tomamos todos los que había, tomamos algunos, y eso los tradujimos, y bueno, acabamos de finalizar el extracto 2, vamos a pasar al extracto 3, que sigue ampliando lo que es el concepto de esta relación entre ambos hermanos,
de cómo fue esa relación entre ambas fuerzas, por decirlo de alguna manera, en ese momento. Dice Rabbi Shimon, sabios, todos estos edificios dependen del pensamiento, como encontramos en Caín y Abel. Caín era labrador de la tierra y trajo una ofrenda de lino, del mismo lado de las partes sexuales, dice aquí. Hay una llamadita acá que dice la palabra esta, que es una ain, una resh, una yud, una va, perdón, y una hei, partes, vergüenza, sexo, tiene esas referencias. Hay unas referencias acá a lo que es esa palabra, aparece en Lamentaciones 1:8, la palabra sacrificio, ofrenda, corbán, parte interior, combate, todo tiene que ver con esta palabra. Dice, este combate interior que sucede dentro de la persona, que es lo que le está ocurriendo en realidad a Caín en ese momento, menciona que es de lino. El lino, de nuevo, mirando lo que es las referencias que hay en la Torá, dice, él trae una ofrenda de lino, la ofrenda del corbán, ¿no? Lo que trae como sacrificio. Trae una ofrenda de lino, o sea, es el regalo que trae Caín. El lino, que es esta palabrita que está acá, pesh, una P, una shin, una tab. La pureza asociada al hilo o a la lana es una pureza exterior, no es una pureza interior, o sea, es un aspecto puro, ese aspecto del lino, pero es un aspecto desde fuera, no está como en una conexión pura en su interior. Está cubierto con prendas inmaculadas, pero no se ha trabajado en su interior. Nos habla también del cuarto mandamiento, en la referencia a las partes sexuales, o sea, que no estaba respetando ese sitio en su interior. Este ser, en la etapa de su vida que se encontraba, solo se estaba visualizando desde ese exterior, así como en esa pureza externa de ese lino. No existe ni lo bueno ni lo malo, son siempre etapas, todo es para bien, todos tenemos que ir atravesando los... Bueno, estábamos hablando un poco acá de lo que es este párrafo que habla de esa ofrenda de Caín, que tenía que ver con ese lino, o con esa vestimenta que estábamos comentando, que habla de algo, de una pureza pero externa, como que es una persona que no estaba en esa intención respecto a lo interior, sino que estaba como focalizándose más en lo externo. Y también de que no existe ni lo bueno ni lo malo, siempre todo es para bien, todos son procesos. Las personas cuando ya están en el camino espiritual y desean acercarse y servir al Creador, también hay diferentes etapas en ese proceso de aprendizaje, cada uno va descubriendo ciertos egos y va en ese acercamiento paso a paso ir tomando decisiones para que ello se vaya completando. Aun cuando el ser viva totalmente ateo, totalmente sumergido en lo material y por fuera de la guía del Creador, esta también es una etapa, es una parte de ese proceso, y también es igual de buena y necesaria para que reciba las ayudas que necesite en ese sitio para que pueda atravesarlas y pueda volver al camino correcto. Dice, hubo un pensamiento de sacrificar ante el santo, bendito sea él. O sea, tuvo un pensamiento, ambos tanto Caín como Abel, ofrecieron cosas al Creador, por decirlo de alguna forma, y de alguna forma estaba celoso también Caín que no se le reconoció lo que le estaba ofreciendo, de alguna manera. Dice, ¿de dónde viene la linaza? Se dijo y les hizo pantalones de tela para descubrir la carne desnuda. Dice, Caín conocía al Creador, deseaba servirlo con todo su corazón,
O sea, cada uno desde su nivel, desde lo que él podía dar, hacía lo mejor que podía para conectarse con el creador. En eso era totalmente sincero, dentro de la etapa que estaba en su propio proceso, y cada uno de nosotros debe mantenerse fiel a lo que está transitando. Cada uno tiene que hacer lo mejor que pueda dentro de ese sitio, de acuerdo a su ritmo y de acuerdo a su etapa, y eso va a hacer que de a poco se vaya pasando un escalón tras otro a un ritmo adecuado, de acuerdo a lo que nos dicte nuestro corazón, cuál es este camino en ese momento de nuestra vida. Siempre estamos atravesando diferentes escalones, y en ese escalón, y así de esa misma manera lo hizo Caín también allí, no es que fuera con una mala intención, él hizo desde su forma un servicio de lo que él sabía para poder brindarle al Creador. Siempre es un camino individual, nunca de otro ser, podrá transitar, nunca otro ser podrá transitarlo por nosotros. Siempre cada uno tiene que atravesar sus propias cosas a su propio ritmo. No puede alguien rescatar a otro. Tiene que solo mostrar cosas y después, después depende individualmente de cada persona. Cuando un ser está transitando su proceso por el ser exterior, su forma de servir al Creador va a ser mediante esas prácticas que son prácticas externas. Tienen que ver con cubrir lo exterior con apariencias que son puras, limpias, y bueno, ¿acaso eso está mal? Porque ese ser ve las cosas de esa manera. Podría ser que exista algo equivocado. Son etapas por las que pasa la persona, y él hace dentro de esa intención, dentro de ese nivel de conciencia, lo que puede hacer para poder realizar su sacrificio respecto al Creador. Son transitadas entonces por cada uno de los seres humanos que habitamos aquí en la Tierra. Cuanto más interna sea la visión y la etapa, más corto será su proceso. Cuanto más directo al Creador va a ser también. Cuanto más externa y uno vaya por caminos más rodeando el tema, por decirlo así, o dando vueltas, o yendo más por lo externo, más largo, más doloroso también, pero el final del camino va a ser siempre el mismo, y todos vamos a llegar ante el mismo Creador que está por encima de todos. Dice, Abel, terminó el párrafo acá, dice, Abel era pastor o era guía de ovejas. Esa era la función de uno y la función del otro, porque Caín trabajaba el campo, la tierra, y labrador de la tierra, y Abel era pastor o guía de ovejas. Caín estaba en una etapa de severidad, estaba hacia la izquierda, estaba dominado por ese deseo de recibir, sin poder vincularse al Creador, solo estaba en ese sitio. Por otro lado, Abel era el otro extremo, estaba volcado hacia lo que era el dar puro, estaba en esa misericordia, guiaba a las ovejas, incluso aunque no correspondiera hacerlo. Ya sabemos que ninguna de las dos, ni lo que es una punta a la misericordia, otra punta a la severidad, ni la izquierda pura, ni la derecha pura, son caminos directos hacia él, necesitan uno del otro. Solo la línea media lo es. Abel dominaba, o sea, Abel estaba por encima, eso es cierto, guiaba a los animales, a su rebaño interior, hacia nuestro Creador en toda situación. Acá hay una palabra que significa ganado, ovejas y cabras, está en un sentido literal, pero también hay un sentido un poco más profundo, y está mencionado acá en estas referencias en Éxodo 38:8 o Levítico Números 8:24, o sea, que hay algunas referencias que habla del servicio al templo también con esa guía de ese ganado, en un sentido ya más interior. También la raíz de esta palabra, esta palabra que no sé bien, ¿dónde está la palabra esta? La palabra que está acá. La guía sería, porque la otra deben ser las ovejas. La palabra raíz de pastorear, de cómo llevar a las ovejas hacia adelante, dice cuidar, cebar. También esa guía significa dolor, dolencia, malestar, pena. Dolor
físico o psicológico también, o insolación, a otras referencias de lo que significa eso, mal, morboso. El ego sin dar no es el camino puro hacia el creador. Y el dar sin limitar tampoco lo es. O sea, ambos procesos por sí mismos tienen, si no tienen al otro al mismo tiempo, están yendo por un lugar equivocado. Entonces, esa contraparte del trabajo de Abel necesitaba también de la contraparte de Caín. No era algo que por sí mismo fuera a llevar al creador. Necesitaba ese equilibrio. Por eso también en esa acepción, en esa raíz de ese pastorear de ovejas solo, por decirlo de alguna manera, está también con algunas referencias que están hacia algo negativo, o hacia dolencia, o hacia malestar, o hacia un lugar que implica cierta corrección. Ambos son necesarios para llegar a la línea media, y ya lo vimos en las prácticas, de que entre ambos es que se llega a esa línea media y pivoteando entre los dos. Ambos deben complementarse, tienen que vivir procesos juntos. Eso lo vimos también en una referencia hace un rato en lo que era Esaú y Isaac. Para llegar a ella. No es posible hacerlo por separado o en forma independiente. Dice, sacrificado un sacrificio de primicias, primeros frutos de ovejas. Esto es lo que está escrito. Y Abel también trajo las primicias de su rebaño. Esa era la forma que hizo su corbán, su sacrificio. Él trajo las primicias de ese rebaño, los primeros frutos. Apenas un pequeño indicio respecto a lo animal. Habla de ovejas, dice, apenas un pequeño indicio respecto a lo animal. Era sacrificado hacia nuestro Creador. Existe una entrega permanente sin dar espacio a que se pueda desarrollar la maldad. O sea, cada cosa que tenía enseguida como que la daba y nunca desarrollaba como también la otra parte, por decirlo así. Leo lo que es la referencia textual de Bereshit 4.4, que es donde está ese párrafo, dice, y Abel también trajo de los primogénitos de sus rebaños y de los más gordos, y salvó, rescató Jabayá a Abel y a su ofrenda o a ese regalo. La mención del Creador respecto a Abel es este verbo que significa y salvó, y es también este nombre, y salvó, es el nombre de Yeshua, lo que es la referencia respecto a lo que está pegado a la palabra Jabayá, respecto a lo que hizo el Creador con Abel. Caín y Abel ambos vivieron ese proceso en conjunto, y al igual que Yeshua, Abel dejó de existir en este mundo material para ayudar al proceso del más bajo, siempre desde lo superior, que ayuda a lo inferior. Él como que finaliza también su tarea en forma encarnada, y va a seguir completando su tarea ya desde otro plano. Su mente estaba en el mismo lugar donde se dijo, y los días más ancianos se sienta vestido en nieve blanca, y los cabellos de su cabeza como lana limpia. Y el santo, bendito sea él, atrae un pensamiento bueno respecto a las acciones, y es por eso que lo consigues. Bueno, seguimos hablando de Yeshua. Dice, Yeshua es Keter de Seirampi, recordando cuál es el lugar dentro de toda la estructura, en su enseñanza, en su transmisión y en lo que él vino a poder transmitir. Abel estaba guiado desde ese nivel de pureza. Se habla también de Atik aquí, porque dice,
Su mente estaba en el mismo lugar donde se dijo, y en los días más ancianos, acá está traducido como ancianos, pero esta palabra, atik es keter de Atzilut. O sea, esta referencia, desde donde estaba esa mente, estamos hablando que es el sitio más alto de Atzilut, pero no es cualquier sitio, es un keter en Atzilut. Y es lo que estaba, desde donde estaba tomando la referencia Abel en ese proceso. Dice, desde allí actuaba Abel en su propio proceso, días en Atik, se sentaba en ellos. La vestimenta de Abel era de nieve. La palabra nieve tiene un valor numérico, no solo un valor numérico, sino un valor en lo que son las cifras, un 333. Son 33, es lo que es el número, o el número 333, porque es 300 más 30 más 3. O sea, no es un 333 cualquiera, sino que está formado justo por los 33, por decirlo así. 3 niveles de biná, Javayá en el cuerpo, de color blanco, con Josma en ella, corregida desde Atzilut. También puede ser leído como esta palabra que está mencionada acá, de ese color blanco, o desde ese lugar, dice que, y hay una palabra a continuación, que es una medida bíblica, que es una medida de agua, y que tiene un valor de 33. Que aparte, de nuevo nos recordamos respecto a Yeshua, porque el valor 33 habla de la edad en la que Yeshua se sacrifica, en la edad que él muere. Lamed, que es Biná de Seirampin, y Gimel, que es Biná de Biná. Es una doble Biná este número. Y desde donde comienza todo es la letra Shin, que desde Yesod llega hasta ese nivel, en ambos niveles de Lamed, para llegar a completar esos 3 niveles que se llegan. Dice después, Man, dice el párrafo de los cabes, respecto a las acciones, o sea, atrae un pensamiento bueno respecto a las acciones, ¿no? O sea, él tiene esa buena intención, está realizando Man, respecto a donde está trabajando, y entonces llega a una respuesta correcta. O sea, Man es respondida con Mad, porque él se conecta desde ese nivel, de acuerdo a la pureza de nuestra acción, y llega a una respuesta desde arriba. Y un mal pensamiento en realidad no se adjunta. Y este es el sacrificio de Caín. Y por eso está molesto. Dice, cuando la intención es hacia el ego, como existía en ese caso, porque él estaba en otra forma, que no podía hacerlo desde lo puro, sino que lo hacía desde el sitio que estaba ubicado. No había afinidad de cualidades, estaba con una intención hacia el ego, entonces no llega a una pureza para poder ser escuchado por nuestro Creador. La referencia está en Bereshit 4:5, dice, pero a Caín y a su ofrenda no se volvió, y eso molestó a Caín sobremanera, y su semblante decayó. Él no llegó a comprender por qué no era escuchado, o sea, no llegaba a mirarse hacia sí mismo para poder corregirse en lo que estaba separándolo del Creador. Inmediatamente dijo Javayá, Caín, ¿por qué te molestaste? Etcétera. Si tan solo tú fueras mejor, si haces buenas obras, que tú te estoy esperando y yo te cuidaré. ¿Y cómo sabemos que eres la carga, el objeto de las estaciones o transgresiones? Esta palabra que es el plural de la palabra pecado o transgresión. Dice, el Creador siempre da, siempre ayuda a toda la creación desde el nivel que se encuentre. Le envía lo necesario para completar su tarea de acercarse a él, independientemente qué tan apegado al ego esté de la persona. Es una referencia cuando dice acá, te estoy esperando, o sea, siempre lo va a estar
intentando desde el lugar que esté, esperando o aguardando e incentivando para que a su ritmo pueda ir acercándose. Después la palabra esta que está acá, desde esas transgresiones que estaba acá, es un plural, tanto de la palabra periodo o estación, y por eso está puesto como de las dos formas, como que está transitando esas estaciones, pero esas estaciones están vinculadas al pecado, que es un plural de la palabra pecado o transgresión. Está escrito que estaba cansado, y si no haces bien tus obras, desarrollarás el acostarte en el pecado. Y esta es la entrada al infierno, que ahí tus pecados te gobiernan. Y si lo haces bien, lo dominarás. Otra referencia a la Torá, en Bereshit 4:7, dice: no es así que si mejoras te será perdonado. Sin embargo, si no mejoras en la entrada, en el pecado te estás acostando. Y para ti es su anhelo. Pero puedes dominarlo, o sea, siempre está esa fuerza de voluntad y esa intención y esa capacidad para elegir correctamente, o sea, siempre la forma va a ser realizar mal desde lo más profundo de ese dolor o ese placer, de ese ego que nos esté dominando hacia un lado o hacia el otro, y solo en esa intención correcta seremos liberados del mismo. Cuando este anhelo surge, o sea, en el momento que el ego está intentando tomarnos, ese es el momento para realizar el trabajo. Solo en el cuarto mandamiento, en forma correcta, uno va a poder avanzar, porque esa es la base de todo trabajo. Después menciona una palabra que es traducida acá como criminal. Dice, criminal, no gobierna en la fortuna remota, moral, pero protegen su fluir como aquellos desde Esaú, el hacer, y ellos que votarán o elegirán a ese Esaú, o que también que tienen que ver con el hacer, así como Jacob. Hay una referencia a Jacob. En Bereshit 24, 27, 41 es la referencia y seguramente está acá abajo para leer. Primero hay unas palabritas en arameo, dice, no gobierna sobre lo material, pero cuida que siempre exista, protege su fluir, dice. No quiere renunciar a este deseo de recibir, está como, fluye en eso, está acostumbrado, está como en cierto sitio de confort, no quiere abandonar esa zona de confort. Existe una práctica que dice, si algo te gusta, esto es un texto de Pornar, si algo te gusta, y lo haces por ese motivo, porque está como, tu cuerpo está de acuerdo, el cuerpo recordamos que es la parte física, la parte mental, la parte emocional, si esas partes están de acuerdo, que están diciendo de que sí, es por ahí, probablemente sea el ego quien está hablando en ese momento, el ego es quien está como detrás de esos criterios, y siempre se mueve por cosas que son o me gusta o no me gusta. Se acerca a lo que le gusta y se aleja de lo que le desagrada. Ese es el parámetro con el cual el ego está susurrando para hacer una cosa u otra. Hay que tener siempre en cuenta que en lo que es nuestro trabajo interior, ese ser interior solo se rige por las leyes del universo y los parámetros que usa para decidir cuando hace o no hace algo ¿es verdad que eso está de acuerdo con las leyes o es mentira? O sea, lo que voy a hacer me acerca al Creador en la tarea de intentar servirlo en su dar puro por toda la creación, en ayudarlo a servirlo de alguna forma, cumple las leyes, cumple las prácticas que ya sabemos que direccionan en ese sentido, o no lo hace. Y siempre actúa en función de la verdad, de que esa tarea, independientemente que le guste o que no le guste, vaya en función de esa verdad, no de su gusto. Después hay otra referencia acá que dice que la Dalet desde la raíz del hacer, y también esa palabra tiene que ver con el nombre de Esaú, o sea,
desde Esaú sería como la palabra, pero también es la raíz de lo que es el verbo hacer, que está en ese sitio, que es el hermano de Jacob, ¿no? Que él también está como en una referencia respecto a lo que es el deseo de recibir. Hablaba de que Caín estaba trabajando la tierra, bueno, Esaú era cazador, también estaba con una referencia con un trabajo con manos y pies, desde un deseo de recibir o desde algo ya en una acción ya bien exterior. Dice, están aquellos que eligen, hay una referencia que es la 2 que está acá, hacia Jacob. Dice, aquellos que eligen el deseo de recibir y son denominados criminales por ello, y aquellos que se mueven hacia Tiferet, hacia lo que es ya Jacob, que intentan conectarse al Creador, elevando hasta allí su deseo de recibir. Ya sabemos que todo el camino de Malhut es para llegar hasta ese lugar en Tiferet, que es el lugar donde se va a juntar con Binah, para que cuando se conecte con Binah se junten formando en ese sitio la conexión con lo más elevado. Y hay una referencia directa, aparte una referencia que es hacia un objeto directo, como es Al-Estab, es una referencia hacia ese sitio. Dice et, la palabra textual que está acá es et, y después es Jacob, o sea, se mueven hacia Tiferet, hacia Jacob. Y después está la referencia en la Torá, que es lo que está puesto, y ahí lo vamos a leer a continuación, Bereshit 27:41. Pero esa referencia directa del lenguaje está diciendo como que el lugar al que hay que ir es lo que es Jacob. Y ese lugar es entonces ese Tiferet. Dice, es una referencia a Jacob, es el sujeto en ese trozo de la oración, y es a quien se dirige ese espíritu de ese Malhut, o sea, de que se tiene que mover hasta allí. Y Bereshit 27:41 dice, y Esaú odió a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Y Esaú se dijo a sí mismo, que se acerquen los días de luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. De nuevo, una situación similar a la que ocurría con Caín con Abel, dice el deseo de dar y el deseo de recibir ocupan ese mismo espacio, son fuerzas opuestas, no pueden vivir juntos. Hay como un deseo son deseos, ¿no? Que uno tiene que morir para que el otro pueda vivir, o sea, es algo que es necesario, o sea, no se puede servir a los dos dioses al mismo tiempo. Entonces, para que uno esté gobernando, necesariamente el otro no tiene que existir. Tiene que morir o tiene que estar limitado, y en ese momento va a no tener espacio para tener su vida allí o para desarrollarse. Jacob como aquel desde Abel, y Esaú como aquel desde Caín. Bueno, acá ya referenciando directamente en el párrafo textual las dos referencias de la Torá en un momento y otro, respecto a esas dos fuerzas. Se compara entonces a Jacob con Abel y a Esaú con Caín. Uno desde lo que es el deseo de dar, lo bueno, o sea, el camino hacia el Creador, y el otro respecto al deseo de recibir. Y está escrito, ¿qué has hecho tú? Y hay un Shem, Dalet, Yud, después entre paréntesis. Por ejemplo, dice, etcétera, cuando Caín mata a Abel, o cuando Adán come del árbol de conocimiento del bien y del mal, usa el verbo hacer, o sea, dice, ¿qué has hecho? O sea, que hay una referencia a que no es que has pensado, que has dicho, o sea, dice, ¿qué has hecho? Es una referencia a que lo hace con manos y pies, como que dice, o está en el nivel de esa acción. Respecto a Javá y a la serpiente, en ese segundo ejemplo, también habla de qué fue lo que hizo, de dónde comió, pero qué hizo. Porque se ha movido hacia el deseo de recibir, porque fue hacia lo que es ese mundo de Asia, estuvo como gobernado por esa acción, y entonces ha elegido por un Dios equivocado. Tomó un Dios extraño, cometió herejía porque eligió en forma consciente algo que sabía que no estaba bien, y fue hacia un Dios equivocado. Bereshit 4:10 decía, y él le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama
clama a mí desde la tierra. Esto respecto a Caín, ¿no? Dice, y el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita seas más que todas las bestias y más que todas las bestias del campo, caminarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y después hay una mención, acá están simplemente los párrafos mencionados respecto a ese verbo hacer y a los hechos ahí que están hablando un poco en esos momentos que se mueven de un lado y otro. Y al último hay una referencia que dice Shem Dalet Yud, al finalizar el párrafo, y hay una mención acá. Dice, menciona Shem, o sea, un nombre, la palabra nombre, y Dalet Yud. Y el nombre, el final del nombre es como el Shin Dalet Yud, el nombre Shaka, ¿no? O sea, que nos posicionamos en Yesod, donde está ambos, el deseo de dar y el deseo de recibir, y allí se libra esa batalla de todo lo que estamos hablando acá, y eso se ejecuta en el cuarto mandamiento y en la mentira. Dice, pero en ese caso, el nombre santo sigue con Dalet y con Yud, es decir, desde la humildad de Dalet nos movemos en línea recta de Tiferet hasta Keter. El nombre santo realiza esta conexión. Pero en esta parte del nombre la han olvidado. Estos personajes de la obra, tanto Esaú como Jabá, como la serpiente, han elegido en esta decisión moverse hacia el deseo de recibir en lugar de hacia nuestro Creador. Es como que olvidaron esa parte del nombre. Dice después, pecado, dice que es un párrafo siguiente. Pecado, deuda, carencia, que es desde Canut, desde el estado pequeño hacia su hermano. No trabajó él, pero, sin embargo, hacia el nombre, que se llama Memhei, Adán. De nuevo aparece una referencia hacia un nombre y habla ahora del nombre Memhei, que el nombre Memhei también tiene un valor numérico que coincide con lo que es Adán. Comentarios, hay una palabra, la palabra pecado, la primera palabra que aparece acá, en realidad es una palabra en arameo, también hay otras palabras más acá en arameo, dice, la palabra esta contiene, contiene y hacia su hermano se dirige hacia lo opuesto, como algo instintivo, o sea, sabe que ambos no pueden convivir en ese mismo espacio, entonces el deseo de recibir lo impulsa a deshacerse de lo que se opone a él. O sea, siempre ese deseo de recibir o ese ego va a estar intentando atentar con que nos conectemos con el Creador, con que hagamos ese camino de conexión pura o que cuando nos conectemos con el dar puro, no encuentra sabor en ese dar puro y va a estar siempre incentivando para que eso no exista, para asesinar a ese dar si pudiera. Después hay otra palabra acá, trabajar o trabajó, este ser cuando se encontraba en el estado pequeño, en la influencia del ego, que es el deseo de recibir, en lugar de trabajar para sí mismo, se abandonó en esa influencia, lo que lo lleva primero al pecado, porque habla del pecado aquí, y luego lo va a terminar llevando también a la muerte. Y luego hay una palabra, Shema, nombre en arameo, y también acá que se llama, palabras en arameo, dice, por el contrario, la Memhei, que es el parsuf de Seyrampin, de Ankh-Kadmon, que tiene el valor del número 45, va a ser hacia dónde se va a mover luego, ¿no? Sin embargo, hacia el nombre que se llama Memhei, o sea, tiene que ir hacia el otro lado. No hacia la carencia, sino lo que es la parte ya desde el dar. Que testificaré y testificaré contra ti, y te demandaré, me quejaré. Y no más, pero sin embargo, Memhei, que él es Adán. ¿Qué te hizo a ti?
Bueno, habla de la queja como existía también en los párrafos respecto a la Torá, cuando habla de Saúl o de Adán, que se queja después de que pecó, como que le dice que a Java se le había mandado el creador, y bueno, y también Caín se estaba quejando, o sea, hay varias referencias a cómo ahí estamos en esa actitud hacia el deseo de recibir, y luego habla una palabra acá en arameo que dice que hizo. Dice, Adán, ¿qué te hizo a ti? Causa, produce que es salir, huir desde el ángel de la muerte en ti hacia el mundo, al mar. Entonces, y lo que ocurre cuando está esa demanda, esa queja, o ese pecado, dice, Adán luego de pecar, siente vergüenza, huye, se esconde, tiene la dualidad en él. Por un lado, había nacido con una cabeza y cuello en Atzilut, veía toda la realidad del mundo de un extremo al otro, sabía que no tenía que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no fue por ignorancia, sino que lo hizo a conciencia. Su cuerpo sí no estaba corregido y se dejó influenciar por este cuerpo. Ese cuerpo todavía estaba en Bria y Yetzirá, y al hacerlo, solo deseó huir, cuando después de que había pecado, se sintió desnudo, perdió la protección del Creador, se sintió lejos de su presencia, cayó en lo que es el mundo, ya cayó en ese mundo material, sintió esa desnudez, estaba fuera de esa protección, deseó ocultarse, esconderse, estar fuera de los ojos del Creador. Bueno, no nos va a dar como para avanzar mucho más, porque está largo todavía. Yo pensé que capaz que nos daba como para terminar, pero no. Voy a acá.